Ahora, entonces, el sacrificio de Cristo, escuchen hermanitos, el sacrificio de Cristo es una vez y para siempre, eso es correcto. Pero para que obre en mí, yo tendría que haber pasado por lo mismo. Yo tendría que haber cumplido la palabra y habría tenido que ser sacrificado, habría tenido que vencer la muerte y habría tenido que ser justo delante de Dios. Ya. Esto que les estoy contando, ¿es posible para un hombre? ¿Es o no es? No. ¿Para quién es posible? Para Dios. Entonces, para que sea posible para el hombre, la obra de Dios es poner su espíritu en nosotros. ¿Se dan cuenta? Cuando Él pone su espíritu en nosotros, entonces Dios ve el cumplimiento de la palabra, la muerte en la cruz, la resurrección, la vida eterna, la gloria, todo en nosotros. Pero no por lo que nosotros hemos hecho, sino por lo que Él ha hecho. ¿Y cómo es que nosotros alcanzamos tal cosa? La Escritura dice solamente por una cosa: por gracia. ¿Qué es gracia? Es el amor de Dios. Por amor. Por eso nosotros alcanzamos. Él nos tiene que dar su vida. Y su vida, ¿sabe por qué nosotros tenemos vida eterna o no? ¿Por qué? ¿Ah? Porque tenemos a Cristo y Cristo es la vida eterna. Por eso tenemos vida eterna. Es bien simple, ¿sí o no? ¿O no es simple? Es bien simple. Ahora, el tema es que el hombre que ha recibido a Cristo no entiende que lo ha recibido para manifestar a Cristo, que ahora es su vida. Y la Escritura dice claramente: cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, vosotros también seréis manifestados juntamente con Él en gloria. Pero el hombre no entiende que esa es su condición nueva. No lo entiende, porque el hombre piensa que todavía es el muerto, y sin embargo Dios no va a juzgar al muerto. Para Dios el muerto no existe. ¿Qué le parece? No existe, para el hombre sí. En su mente. Pero espiritualmente no existe más. El nuevo hombre sí. Entonces, ahora que sabe eso, le voy a decir una cosa. Todas las ordenanzas que yo tenía que cumplir para alcanzar la misericordia, ya no es necesaria que yo las cumpla porque ya alcancé la misericordia, ¿o no? Al menos con ese objetivo ya no, ¿verdad? Pero ahora yo tengo que manifestar otra cosa. ¿Qué cosa? Que la palabra es verdad. ¿Cómo? A través de mi vida en Cristo. Entonces mi vida tiene que manifestar el cumplimiento de la palabra de Dios en Cristo. Es algo grande. Entonces, por eso, regresamos a la pregunta, porque como me la hicieron hoy día y está a punto ahí en el medio del tema, lo estoy diciendo. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear, ¿qué dice? Para crear, nadie lo tiene, Efesios 2:15. Estos hermanos, Efesios 2:15. Para crear, ahí está, algún hermano, escuche, para crear en sí mismo. ¿Dónde está para crear en ti? En él mismo está creando algo. Para crear en sí mismo de los dos, hombre y él, el hombre y él, ¿qué cosa?
un solo y nuevo hombre haciendo la paz. Ya no hay dos, en Cristo somos uno. ¿Se da cuenta? Ya no hay dos, en Cristo somos uno. Entonces, fíjese, una persona puede llegar a pensar, cuando no conoce la Escritura profundamente, cuando no conoce la palabra, el enemigo le dice así: ¿pero tú qué has hecho? Y él se siente mal. ¿Tú quién eres? Se siente mal. ¿Por qué se siente mal? O si no, le dice también otra cosa, le dice: yo sé lo que has hecho. Uy, peor se siente. Lo acusa. ¿Se das cuenta? ¿Y sabe por qué el enemigo abusa de eso? Porque el hombre no sabe quién es. El Hijo de Dios, quiero decir. Porque si él entendiera quién es, entonces le diría al diablo: ¿de qué se me juzga? Y se acabó la discusión. Y la pregunta es: ¿de qué se me juzga en Cristo? ¿De qué se me juzga en Cristo? Nada. ¿Se da cuenta? Esto es bien importante que lo tome en cuenta como base para entender. Porque muchas personas no entienden que, por eso la religión, pues, Dios está afuera. Señor, dame, Señor, yo quiero, Señor, yo necesito. ¿Ve? Es el hombre pidiendo para su plan. Pero cuando pedimos en su nombre, obviamente en su naturaleza, lo que pidamos recibimos. Porque lo que va a pedir él ya tiene cumplimiento. Así que eso es bien importante. Cuando eso no está claro, el hombre pide y no recibe. La Escritura dice: pedís y no recibís. ¿Por qué? Porque pedís mal. Porque pedís para vuestro propio deleite. ¿Qué tiene que ver eso con la extensión del Evangelio hasta el último de la tierra? O la manifestación de Cristo para salvación y vida eterna. Está entonces claro. Ahora, cuando dice que en su carne ha abolido toda la ordenanza y todos los mandamientos, ¿sabe por qué? Porque cuando Él se sacrifica, yo para ganar la comunión con Dios ya no puedo seguir esos mandamientos porque Él ya se sacrificó. La forma ahora es recibir el Espíritu de Dios. Porque si yo cumpliese o tratara de cumplir los mandamientos, pero fallara en uno solo, por más chiquito que sea, me haría responsable de haber incumplido todos. ¿Está escrito o no? Sí, Santiago. Yo una vez les puse un ejemplo y les dije: a usted le va a invitar un vaso de lechecita tibiecita. Y usted dice: uy, qué rica esa lechecita, pero dentro tiene una cucaracha. Y usted observa la cucaracha y dice: no, esta leche no la puedo tomar. Y alguien dice: no te preocupes, media cucaracha nomás. Tú dices: no, menos, no quiero, ¿sí o no? Entonces alguien te dice: no, mira, ¿sabes qué? Vamos a hacer una cosa. Vamos a dejar las antenas. Sírvete. ¿Y tú qué dices? No quiero las antenas. Y te dicen: bueno, voy a sacar la cucaracha. Sírvete. No. ¿Por qué? Porque esa cucaracha estaba ahí, ¿o no? ¿Sí o no? Por eso esa leche tiene que ser nueva, ¿o no? Así es Dios con el pecado. Yo casi no peco. ¿Qué? ¿Eres media cucaracha? ¿O una antena? ¿Se da cuenta? No, yo sí he pecado. ¿Que eres dos cucarachas? Igual no te va a recibir. ¿Sí o no? Yo soy unas células de cucaracha. Bueno, Dios sabe, no te va a tomar. Dios no tiene comunión con eso. Y es que eso es bien importante entender también. ¿Se da cuenta? Por eso es necesario que el vaso y la leche, que el vaso y el contenido sean nuevos. En nuestro caso ha comenzado por el contenido. Hemos recibido las arras del Espíritu. Pero después también el vaso mismo será transformado, ¿o no? ¿Este cuerpo será nuevo o no? Así es.
¿Por qué? Porque Dios no tiene comunión con el pecado, nada. Entonces uno dice, desde su ignorancia de la obra de Dios, entonces no tiene comunión conmigo Dios. Y el diablo le hace creer eso, pero no entiende, no comprende la obra de Dios, cómo Dios cumplió toda la palabra, fue sacrificado, venció a la muerte, resucitó y se sentó a la diestra del Padre. Por eso él dice, porque tuvo que tomar la figura del hombre para mostrarle al hombre en los cielos. Por eso dice, Esteban dice, y ahora veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre sentado a la diestra de Dios. Un hombre al lado de Dios. Igual. ¡Ah! Se rompe las vestiduras la gente, porque eso es demasiado. ¿Se da cuenta? Eso no lo aguanta. Y por eso lo apedrean y lo matan. Eso es mucho ya, dice. ¿Se da cuenta? Claro, desde su concepto es mucho, ¿sí o no? Es mucho, pero tú analizas desde la palabra y desde el espíritu y eso es perfecto. Y es así. Por eso él tuvo que hacerse hombre. Si no, ningún hombre llegaba.